opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo esta mañana a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la encuesta que se publicó hoy sobre qué dicen los mexicanos del ejército, justamente, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según el último reporte del periódico Reforma, en esta encuesta un 52% de los mexicanos se mostró a favor de que el ejército administre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren Maya. En contraste, un 42% opinó lo contrario. En esta encuesta también, luego de que el PRI y el PRD apoyaran a Morena en el Senado para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, le preguntaron a la gente, ¿cree que la alianza opositora que forman con el PAN se romperá? El 60% dijo sí, el 33% dijo se mantendrá unida. Para aprobar esta reforma, Morena tuvo el apoyo de los legisladores de oposición del PRI-PRD. ¿Cree que estos senadores apoyaron a Morena por convicción? 46%, por presión del gobierno, el 44%. En su opinión, ¿qué le conviene más al PRI? Seguir aliado con el PAN, 26%, no aliarse con ninguno, 28%, aliarse con Morena, 40%. Diría que le conviene aliarse con el PRI o no le conviene al PAN, 38% sí le conviene, 54% no le conviene. A Morena, 28% sí le conviene aliarse con el PRI, y el 66% dice no le conviene. ¿Está a favor o en contra de que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública en México? Dice el 69% a favor, 26% en contra. Desde que el Ejército y la Marina salieron en 2016 a las calles para hacer tareas de seguridad, cree que lo siguiente, dice, los homicidios relacionados, la mayoría de la gente cree que han aumentado, el 56%, el 26% disminuido y el 15% siguen igual. La violencia del país ha aumentado, 53%, 26% disminuido, dice. Estos son meras opiniones de la gente. Sigue igual el 20%. El narcotráfico, 53% ha subido y el 22% ha disminuido. 20% dicen siguen igual. La venta de drogas igualmente, la violación de derechos, 46% ha aumentado, 30% disminuido, 18% sigue igual. En su opinión, ¿qué es mejor para reducir la inseguridad del país? Fortalecer y profesionalizar a los policías estatales y municipales, 53%, mantener a las Fuerzas Armadas, 41%. ¿Está a favor o en contra que se extienda la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles? A favor el 68%, en contra el 27%. ¿Cree que la decisión de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028 fortalece al país? 57%, militariza al país el 38%. Pues ahí algunas de las opiniones, Milton, de esta encuesta que trae todavía algunos otros apartados que ya comentaremos. Sí, ¿qué estamos viendo? Que la narrativa colectiva ganó muy bien y fijó muy bien su posición el presidente y las Fuerzas Armadas en este tema. Gran parte de lo que se hablaba de esta militarización o de esta extensión de las Fuerzas Armadas en el país, o lo que los senadores estaban pidiendo, no era que no se extendiera, sino que hubiera controles civiles. Controles civiles tanto en la dirección de la Guardia Nacional, que aunque pasara Sedena, pero que hubiera un control civil, pero también qué fuero iba a juzgar el abuso de algún miembro de la Guardia Nacional. Lo hemos dicho mucho, o sea, si era fuero civil o fuero militar. ¿Por qué? Porque si hay un abuso en el fuero militar, ahí te estrellas, no pasa, o sea, si un civil va y quiere hacer una demanda, ahí te estrellas, ¿no? Entonces, mucho de eso se estaba debatiendo en el Senado y pues, bueno, ahorita
y lo comentabas tú muy bien, Luis, o sea, no hay nadie quien haga frente más que los militares. Ok, está bien, va, pero con el gran debate, ¿cómo y de qué manera? Y que hubiera mandos civiles. Aunque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues es el presidente y es un civil, pero no, tenía que haber algo. Pero bueno, se pasa a la Secretaría de Defensa Nacional y se termina de militarizar esa fuerza y de tomar el control del territorio. Y ese control del territorio se va a dar bajo un esquema de obediencia y de disciplina a la población civil. Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se va a venir más adelante, 2023 o 2024, que pudiese generar movimientos sociales que lleven a protestas? Ojo con eso. Entonces, una Guardia Nacional ya militarizada, ya desplegada en el territorio, pudiera ser contención para este tipo de protestas que se pudieran venir o otro tipo de situaciones. Por lo pronto, la encuesta te va diciendo cómo en el discurso del presidente, cómo sí logró permear y cómo esta parte del control de las Fuerzas Armadas, pues está bien. La gente dijo, está bien, se dividió, pero dijo, está bien, ok, va. Pero también a la hora de preguntarle, oye, el narcotráfico, la inseguridad, no, ahí no ha cambiado nada. O sea, va en aumento. Gran parte te dijeron, va en aumento, muy pocos te dicen ha disminuido y otros te dicen sigue igual. Pero sin embargo la mayoría está de acuerdo. La mayoría está de acuerdo porque es lo que hay. Porque es lo que hay. Así es. Así las cosas. Y a eso se atuvo también obviamente el presidente López Obrador. Así es. Javier, ¿tu punto de vista? O sea, ¿cómo entender que por un lado los ciudadanos están conscientes de que se inició pues esta guerra con narcotráfico y que se sacó a los militares de los cuarteles? La solución a este problema no se ha dado. Incluso la percepción ciudadana es de que va en aumento la mayoría de los delitos, las actividades ilícitas que tienen que ver con la venta y el consumo de drogas, lo cual es bastante preocupante. También en el tema de los homicidios dolosos, cómo ellos perciben que este tema sigue en alza a pesar de la presencia de los militares en las calles, pero aceptan que estos continúen. Y esto yo creo que tendría que hacerse un análisis más de fondo en estos, por qué motivos tiene estos puntos de vista que parecieran encontrados. La percepción que se tiene es que si los militares no estuvieran en las calles, la situación pudiera estar mucho peor. Y yo creo que sobre esto le apostó el presidente de la República a hacer este tipo de reformas a la ley para ampliar su presencia en las calles. El problema es que no hay un análisis completo de cuál es la situación que se guarda en todo el país, de todas las corporaciones estatales y municipales. ¿Qué fuerza real se tiene? ¿Los elementos están capacitados, no están capacitados, tienen las armas suficientes, ganan buenos salarios? Porque si vemos otro tipo de encuestas, y lo cual es sumamente preocupante, hay otras encuestas, sobre todo la de INEGI, que tienen que ver con la percepción social sobre los cuerpos policíacos. Y la percepción es la más negativa de todos. Consideran la actividad profesional de ser policía como algo denigrante, como algo que no es aceptable socialmente. Ese es el grave problema. Y por lo tanto también hay problemas para ir reclutando a nuevos elementos, sobre todo entre los jóvenes, porque sienten que no es nada atractivo ser policía estatal, municipal o de investigación federal. Los salarios y las percepciones económicas que tienen no van de acuerdo pues al riesgo que van a correr. Y por eso hoy lo que estamos viendo es que nos estamos metiendo en una disyuntiva bastante preocupante de mantener al ejército y darle mucha fuerza al ejército. Porque el ejército tiene otro tipo de formación, una disciplina mucho más regia, mucho más firme y fuerte, cuyas órdenes se tienen que cumplir bajo cualquier situación. Y lo que decía Milton tiene toda la razón. El problema es que si México enfrentara algún tipo de manifestaciones, pues hoy lo que van a tratar de contener o reprimir son elementos de tipo policíaco, pero con formación militar, lo cual ya sabemos
a dónde puede desencadenar. Ese es el gran riesgo que se corre en estos momentos, y por el discurso del secretario de la Defensa Nacional, pues que prácticamente nos está enviando mensajes en el sentido de que todos nos vamos a portar muy bien, por la buena o por la mala. O por la mala. Francisco, tu punto de vista antes de ir a algunas opiniones de la gente. Pues mira, yo me voy directamente al grano, al modo. La participación de las Fuerzas Armadas en las calles desde Felipe Calderón para acá, estamos hablando de 16 años, sí. 16 años, sí. Ha sido un reverendo fracaso. Y en el día a día lo estamos viendo. A tal grado que, más allá de la trillada frase de abrazos no balazos, estamos viendo que cada vez se incrementa más los enfrentamientos a balazos entre la tropa, la Guardia Nacional, etcétera. ¿Por qué? Porque está incontenible el crecimiento del narcotráfico en el país. Y ahí están las encuestas, ahí está la estadística del propio gobierno federal, que permea el discurso del presidente desde la mañanera, permea. Pero todos vivimos una realidad en todos los rincones de México. Y la realidad es de percepción de inseguridad, de violencia, de impunidad. Y pues, por ejemplo, ayer le dieron mucho vuelo en medios de todo tipo, en Milpa Alta. Andaban 2 carros ahí con gente armada, con cuernos de chivo, etcétera, cosa que nunca habían visto, yo creo, por esos rumbos, y la gente se apanicó. Se apanicó porque se bajaron de los carros en uno de los bulevares principales, es decir, como si no hubiera ley ahí en esa demarcación, en ese municipio, donde fue, me parece, en su época, Juan Guerra, fue, me parece, en Milpa Alta. Delegado, ¿no? Hace años. Pero, insisto, ahí está la estadística, más allá de encuestas, que por cierto, es muy claro, muy sospechoso, que cuando no hay procesos electorales, andan muy activas algunas empresas encuestadoras, repartiendo primeros lugares entre los gobernadores, entre los alcaldes, y pues uno se pregunta, pues ¿de cómo es? Porque la verdad, cuando menos uno les da seguimiento, dice yo, bueno, ¿con qué rapidez hacen las encuestas, mes a mes, etcétera? Y riájale, pero bueno. ¿Cómo le hacen? ¿Qué pasó, Milton? Ayer llegó una encuesta de Campaign and Election sobre, ojo, los rectores del país. ¿Qué tiene que hacer una empresa de campañas y elecciones evaluando la calidad educativa de las universidades? Y tú y yo sabemos que es campañas y elecciones. Así es, ¿no? Así es. Efectivamente, entonces, pues, pero no estamos en elecciones, Pancho. Así es. Pero pues negocios son negocios, y a la gente que está empoderada en la política o en las universidades les entra la loirera, amigo, macizo. ¿En serio? Yo pensé que eso ocurría nada más en otros países de Latinoamérica. ¿Aquí en México también? Reforma, el periódico consentido del señor presidente de la República, tiene una sección para analizar gobiernos municipales, que por cierto, en su época, para buscar la reelección, Jesús Estrada Ferreiro compró la portada. ¿De Reforma? No se haya enterado el presidente, porque... Pues veto a saber. Capaz que desde ahí se la sentencian. El problema es que, como en la mayoría de las alcaldías en México, los que están al frente son hombres o mujeres de Morena, pero la loilera, el ego, olvídate, o sea, se olvidan de muchos detalles, en fin. Y en este caso... Las encuestas son los modernos tlatoanis y cómo se llamaban. Ándale, sí. Compraban los de los otros partidos. Los premios. Los premios, ¿no? Los de los conservadores. Ándale. Pero ahora son otras. Ahora, ¿en qué lo notas? En cuanto le dan el primer lugar a un alcalde Loilo, todo el equipo de él te lo reenvían, ¿no? Y así se la llevan. ¿Cómo? Verdad. Por WhatsApp. Y ahora todo lo que ya te enteraste, nuestro presidente sigue en primer lugar y es un fenómeno, se lo quieren llevar a la NASA y todo eso. Y puras repugnantadas de esas. En este caso, más allá de lo que diga la encuesta, señor director, hay una realidad en el día a día. Y hay una realidad ya histórica de Felipe Calderón para acá, donde no ha funcionado la tropa en las calles, tanto Marina como Sedena. Ahora, ¿qué va a pasar? Que es lo más seguro, que de aquí al 2028 la Guardia Nacional, la tropa que sigue en las calles, siga sin funcionar
y siga incrementándose el índice de la delincuencia y la impunidad. No sabemos qué vaya a pasar, pero la verdad va a ser difícil. ¿Seguirá aguantando la gente? No, es que a medida que avance el tiempo, Luis Alberto, se ve que es más difícil que regresen las policías municipales y estatales a agarrar o a querer combatir a la delincuencia organizada, porque es una delincuencia tan organizada que ni siquiera nuestra Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina y hoy la Guardia Nacional ha podido frenarlos. Todo lo contrario, se están fortaleciendo cada día más en todos los campos, no únicamente en el campo de su negocio. Están hasta el cuello metidísimos en el campo de la política, Matarila y Lirón. ¿Por qué? Porque cuando andan de candidatos, muchos, pues los buscan para pedir el apoyo económico. ¿Y también les prometen? Efectivamente, entonces ahí está el meollo del asunto. No hay primera sin segunda, Francisco. Así dice, me faltaba comentar estos dos apartados de la encuesta de Reforma. Dice, algunas personas están preocupadas porque creen que AMLO le está dando demasiado poder al ejército. Otras lo ven bien porque piensan que el ejército es confiable. ¿Usted qué opina? Le preguntan a la gente. 53% está bien porque es confiable. 42% es demasiado poder al ejército. Sigue partido el país. Sigue partido. En dos bloques, pero el bloque mayoritario apoya las decisiones del presidente, evidentemente. Y el resto del bloque pues está fraccionado. Ya vemos lo que está ocurriendo entre los otros partidos. Más la gente que no cree en partido. ¿Qué tanta confianza tiene en la Marina? El 68%. Sí. Poco o nada, 28% la Marina. El Ejército, 65%. Es una aprobación alta. 34% no confía en el Ejército. En la Guardia Nacional confía el 56% y no confía el 42%. En las policías estatales, y aquí está el meollo del asunto de que mucha gente diga, bueno, pues más vale que se quede el Ejército porque está menos peor que las policías estatales y municipales. Le preguntan qué tanta confianza tiene en la policía estatal, 28%. 70% poco o nada. Y la policía municipal, qué tanta confianza tiene en ellos, 21% mucha o algo, 78% poco o nada. Así, Milton. Sí, entonces así nos vamos a ir de aquí al 2028, o sea, de aquí a 6 años, y si no hay una política transtrienial o transseccional, ya sea en ayuntamientos o en gobiernos de los estados, que apoyen, subsidien y mejoren la calidad de las policías municipales, va a pasar eso que dijo Francisco. O sea, vamos a seguir igual o peor. Entonces, hay una narrativa en los gobiernos estatales o algunos locales de todo el país donde dicen que han ido ganándole la batalla o que han disminuido tales o cuales rubros de delitos, jugando igual como se ha venido jugando con las mismas estrategias, ¿no? Entonces, pudiera ser esto una trampa que no ven los gobiernos, en donde tal vez están cambiando la forma de ejercer las violencias y la forma en que se miden es otra forma. Ah, mira, este es feminicidio, este es homicidio, este es esto es lo otro. Entonces, hacen la estadística. Ah, no, bajó. Pero en la calle, la percepción es otra. Entonces, si seguimos haciendo como que se apoya a la policía municipal, como que se apoya a la policía estatal, y no se recluta, y no se forma, y no se le da una formación debida a los cuadros que van a entrar a la seguridad pública, y se le sigue dando poder al ejército, va a pasar esa parte que dices tú. Vamos a llegar al 2028 y no, que siga otros 10 años más, porque no se ha podido y no pudimos. ¿Por qué? Porque se está jugando igual y tú no puedes esperar resultados diferentes jugando de la misma forma. Así es. Saludos a Sergio Castro, Abel Insunzas, se comunica desde Guasave, Patricia Leal Figueroa, gracias, Lucero Legaspi, también en Guasave, Emilia Valenzuela, buenos días, gracias a todos, Marta Castro en Topolobampo, saludos, Sergio García, dice Milton, ¿por qué sus comentarios siempre son intriguistas? Está bien por lo que comentas, pero pues también podríamos decir, y si pasamos a México, a los de Estados Unidos, hay que esperar
a ver cómo se van dando las cosas. Los militares ya llevan años, muchos años en las calles, pero tapados. Habría que cambiar la estrategia. Claro que los militares tienen que regresar, pero no ahorita. Rosario Ponce, saludos. Roberto Vélez, saludos. Martín Armenta, saludos también. Julio César Barreras. Mientras la corrupción, los sobornos, el tráfico de influencia no se combate y termine, cualquier estrategia de seguridad será un fracaso. Así esté el FBI, la KGB o la CIA, etcétera. Ese sentido, como ciudadanos, tenemos muchos, dice. Que Francisco Arizmendi proponga, dice Sergio García, una estrategia. Es más fácil decir que hacer. Mientras tengamos idiosincrasia mexicana, seguiremos igual, dicen vía YouTube, en Facebook. Dice Berta López Cabrera queriendo asustar con el fantasma del Díaz Ordacismo. Javier, conclusiones. Bueno, es que ya vimos qué se hizo en el año 68 y al ejército le ha costado mucho trabajo limpiar esa imagen, porque ¿qué se hizo? ¿Qué se usó en esos momentos? Y tenían aquel tiempo, tenía un cuerpo policíaco bastante represivo, con mucha fuerza. Y aún así tuvieron que sacar al ejército. Y mucha gente posiblemente que no vivió esta situación se ha de recordar, y el ejército no está preparado para eso. Y es un asunto que no es nuevo. Y además el mismo secretario de la Defensa Nacional del sexenio pasado lo dijo muy claro, que los gobernadores y los alcaldes cómodamente se habían olvidado de su función de la seguridad pública al no formar a nuevos policías y descansar en el ejército estas labores. Y lo vimos en el sexenio pasado, está muy claro lo que hizo Quirino Ordaz Coppel con la construcción del SAUS, para que 3.600 elementos de la policía militar permanecieran en Sinaloa para dar seguridad a Sinaloa y Durango. ¿Qué implicaba esto? Pues lo que estamos viendo ahora y en lo que estamos yendo una discusión. El problema es que enviar al ejército actividades de seguridad nacional en cuestión de seguridad de la ciudadanía es un riesgo bastante alto. Y ahí están muchos países como lo que ha sucedido. El problema es que el ejército tiene una formación totalmente distinta a los cuerpos policíacos, no son policías. Aquí la solución es que formen mayores número de policías, con salarios mucho más atractivos, con equipamiento de arma y todos, para poder enfrentar una delincuencia organizada y que el ejército tenga que volver a retornar a los cuarteles. Y ni así sería fácil, Javier, por la corrupción. Pues con la corrupción, con el ejército sin él, pues también entonces, la hay, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No hagamos nada. De plano. Francisco, tu comentario final. Yo propongo lo de siempre, como estrategia. La mejor manera de prevenir el delito es castigándolo. Mientras haya impunidad, pues va a seguir el delito a todo lo que da. Tan sencillo como eso. Es decir, mientras no se castigue a quienes cometan un delito, pues sirve de ejemplo de que se puede, que hay una especie de barra libre para hacer y deshacer. Sinaloa, en los últimos 30 años, ha sido laboratorio, por así decirle, de jefes militares en mandos de la policía, lo que era la judicial del Estado y la policía municipal. Actualmente lo es, ¿no? En la Secretaría de Seguridad Pública, en las municipales, están militares al mando. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues ya lo conocemos, tampoco ha funcionado. ¿Por qué? Bueno, pues por la corrupción, porque la desventaja, lo que usted quiere y mande, pero ahora hay una situación. Cada vez que entra un gobernador en funciones, el presidente les dice respetuosamente y con respeto a soberanía y autonomía de los estados, que él les recomienda que nombren a las policías civiles a militares, que consulten con el secretario de la Defensa, con el almirante de la Marina, etcétera, el jefe, y así va. Entonces, es decir, no es únicamente la Guardia Nacional, son los mandos de las policías civiles, municipales, etcétera, y aún así no se puede. Es decir, tienen todo el paquete completo y no se puede. ¿Por qué? Porque no se castiga el delito, porque sigue la impunidad. Es, entre otras cosas, las propuestas. Y bueno, pues a la tarde leo aquí un mensaje que me mandan de el estado desastroso que guardan las calles de Culiacán y de varias colonias. ¿Te lo comentas al final? Ok, perfecto. Sale. 30 segundos, Milton. No, nomás, la violencia se da conforme el régimen que hay, y el régimen que hay está apoyando y está fortaleciendo a los militares. 1, 2,
la manera en cómo se reproduce el dinero. Y gran parte del presupuesto de la federación va a dar con los militares. Ojo con eso. Muchas gracias, Muchas Milton. gracias, Luis. Javier, 30 segundos. Sí, bueno, el tema de la seguridad pública del sexenios pasados se le ha inyectado bastantes recursos y sin embargo los resultados ahí están, ¿no? Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. José Juan dice, independientemente de que les paguen o capaciten, los policías municipales serán blanco de la delincuencia. Caso contrario, las autoridades federales los cambian de estados, municipios. Menos interacción con la delincuencia donde sea hay, dice. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Pues mira, lo que te comentaba, ¿no? Del auditorio, me dicen que la avenida Aztlán, que inicia bajo el puente a desnivel aquí en Culiacán y termina en el Boulevard Las Torres, y la calle Fernando Cuen, que también inicia en la avenida Aztlán y termina en el Boulevard Las Torres, así como la calle Tarumaras y la Constituyente, me dicen, están despedazadas, lo nunca antes visto, intransitables, dice. Todas estas vialidades conectan con las colonias Libertad, Díaz Ordaz, Industrial El Palmito, Pemex, Ferrocarrilera, Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, Ruiz Cortines, Barrancos, dice. Es increíble el deterioro que hay. Es cierto que en otros ayuntamientos hubo descuido, pero en esta administración nueva, dice, están peor que nunca y no se aprecia voluntad para arreglarlos. Igual los servicios de recolección de basura y alumbrado público. Es un clamor en todo Culiacán. Yo he estado recorriendo toda esa parte ahí del municipio de Barrancos, como digo yo. ¿Me lo pasas el mensaje? Claro que sí. Por sí. cierto, nos pasan también de la colonia en Pemex, que está por ahí calle Fernando Cuen. Esta fotografía es un bache muy grande. Es un hoyo pues tremendo, ¿no? Que está ahí, y pues el puro medio ahí de los dos carriles, por Así cierto, del pavimento. No me dejaron el nombre, pero ya lo tengo para el programa Súmate. Recuerda que a las 12 mediodía tendremos toda la atención a sus gestiones, reportes, alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado, baches, todo. Estamos a sus órdenes, también temas de salud. Pues muchas gracias, Francisco. Pues buenos días y un abrazo muy grande hoy a un gran amigo, Martín Hernández Guerrero, es su cumpleaños hoy. Anoche estuvimos cenando con él ahí en el negocio de la familia en el Pepetos y hoy yo lo invité a desayunar a la finca de Cozalá, un machigui y más lo que ellos quieran pedir. Muy bien, muchas felicidades a Martín. Un abrazo, Martín. Un abrazo. Así nos despedimos.